La EMAPA Ibarra le recuerda que para su comodidad ponemos a disposición nuestros canales de pago de sus planillas de agua potable en instituciones bancarias, cooperativas, Red Facilito, Redactiva y por medio de transferencias bancarias. Haz tu parte, tus pagos se reflejan en agua de calidad para Ibarra. Síguenos en www.emapaibarra.gov.es y en nuestras redes sociales oficiales. EMAPA Ibarra, trabajamos junto a ti. Inbauto, el norte de Chevrolet. El norte de Chevrolet. Bueno, en Alta Vibración tenemos el agrado, el gusto de presentar a Diego Palacios Ocles. Él es un personaje que se ha convertido en uno de estos personajes populares a través de las redes que nos invitan un poco a reflexionar sobre asuntos que tienen que ver con la cultura, con la identidad. A veces el chiste, el humor puede ser un detonante para comprender mejor las realidades que vivimos. Bienvenido a Alta Vibración, querido Diego. Cuéntanos un poco, bueno, ahora estás en los Estados Unidos, estás pegándote un paseíto por allá. ¿De dónde, cuáles son los orígenes de Diego Palacios Ocles? ¿Dónde crece? ¿Cuáles son sus relaciones primarias? ¿Por qué de una u otra manera estas se van a convertir realmente en parte de tu identidad individual? Y evidentemente es una forma muy interesante de dar a conocer mucho de la cultura afrochoteña, afroserrana o como quieras llamársele, pero en general, bienvenido Diego, es un honor para nosotros compartir contigo tu testimonio. Gracias, Jorge Luis. Bueno, siempre hay que pedir permiso a los ancestros, ¿no? Y esto se hace. Y un poco para decir quién es Diego, no podría decir sin acudir hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, un poco partiendo de mis apellidos, voy a partir de ahí porque esto es importante. El apellido Palacios me han podido contar que proviene de este personaje pintoresco indígena, Gavino Palacios, que llega a Caldera y se casa con la mujer más negra del poblado, María Araujo, y de ahí vienen como mis ancestros, el que sería mi tatarabuelo José Palacios, él es el papá de mi bisabuelo Simón Palacios. Simón Palacios contrae matrimonio con la señora Olga Ocles, y es interesante que yo tengo los apellidos de ellos, ¿no? Por estas cosas raras de nuestro país, de nuestra sociedad, ¿no? Ellos son los papás de Ismeria Palacios, que es mi abuela de Ismeria Palacios Ocles, pero en el papel también son los papás de mi mamá, de Tania Palacios Ocles, ¿no? Ellos le dieron el apellido a mi mamá porque supongo que mi abuela estaba joven y mi abuelo Simón, o sea, para mí Simón es mi bisabuelo, pero siempre le he reconocido como mi abuelo, ¿no? Simón consideró que el papá de Tania era un vago, así que no quería el apellido de un vago para su nieta, ¿no? Él le dio el apellido le dio los apellidos a mi mamá conjuntamente con mi abuela, la señora María Carmen Olga Ocles Ogonaga, ¿no? Hija de don Juan Ocles. Entonces, al igual que yo, mi mamá me tiene a mí súper joven, a los 16 años, cuando yo nací, ella cumplió 16 años, así que cuando nos ven juntos pueden confundirnos con ser pareja o ser hermanos, o sea, ¡qué chévere! Ajá, igual, ¿no? Respondo un poco a estas lógicas de no tener el apellido paterno, mi mamá está en esta onda de no, o sea, yo no le voy a rogar a nadie, ¿no? Mi hijo es mi hijo y ¡pa!
tengo los apellidos Palacios Ocles. Y esto lo relato porque es para mí los apellidos son súper importantes en las personas. Cuentan historias, ¿no? Así como estoy contando ahora la mía. Entonces, en el seno de la familia, provengo de una familia muy femenina. Hay una orden matriarcal aquí, donde las mujeres son las encargadas de organizar esta parte de la familia, ¿no? O sea, Simón Palacios y Olga Ocles tuvieron 7 hijos, con Tania Palacios serían 8. Son tres varones, las demás mujeres. Entonces, obviamente los 3 hombres hicieron su vida, se casaron, y estas 3 mujeres, con la muerte prematura de Olga Ocles, entiendo que como 50 años nomás, tuvieron que reorganizar la familia que queda un poco desestructurada con la muerte de Olga, ¿no? Entonces, ellas tienen que organizarse. Simón Palacios sigue trabajando la chagra, pero ellas que ya eran adultas y tenían hijos y estaban casadas, mientras las otras, porque las menores se quedaron muy niñas con la partida de Olga, ¿no? Así entre 16, 14, 11 años, así respectivamente. Entonces había que organizarse, había que comer, y la mayor, una de las mayores, porque mi abuela Ismeria es la segunda de este matrimonio, Palacios Ocles, ella se encarga como de reorganizar esto, de que cada una asuma su responsabilidad, asuma su vida y se vayan a trabajar. De ahí un poco igual llegaremos después al nombre de mi canal, Ovo Pepino Ovo, viene de esto, ¿no? De estas lógicas de supervivencia, de lucha, de sacar adelante una familia, ¿no? Un núcleo familiar. Entonces empezaron trabajando, continuaron más bien después de la muerte de Olga, trabajando vendiendo tunas, vendiendo productos que salían de ahí de la chagra que trabajaba Simón Palacios. Sí, yeah. Ajá. Y así se genera todo este camino, ¿no? De trabajo, de esfuerzo de ellas. Por ejemplo, mi mamá, Tania Palacios, viene trabajando desde muy niña, 10 años, quizá menos incluso. Hoy tiene 48 y no ha parado de trabajar un día. Viene de ahí, de esta reorganización. Entonces, yo vengo en esta familia con precariedades que al morir Olga Ocles se desestructura y entonces empiezan las precariedades. No era así antes de su muerte. O sea, estaba esto organizado como los hombres estaban trabajando en la chagra, las mujeres vendiendo los productos. Entonces en la casa había como bastante de qué alimentarse. Para ese tiempo, estamos hablando de los 70s, 80s, lo importante era tener tierra. Y Simón Palacios, que llega como migrante a Juncal, porque Juncal se conforma con migrantes de Caldera, de lo que me estabas contando de Rosales y todo esto. La familia Palacios fueron expulsados de Caldera porque había una rebelión. Estos hermanos Rosales se pelearon, dividieron la hacienda y entonces había una rebelión. Todos los Palacios fueron expulsados de Caldera y llegan a Juncal conjuntamente con otras personas que vinieron de Pambacienda, de La Concepción, de otras partes, y así se va organizando Juncal, ¿no? Entonces Simón Palacios llega y él no tenía tierra en Juncal. Entonces un poco me contaba uno de mis tíos que a la brava tuvieron que ganar un poco de tierra, desmontar y ahí organizar la cuestión familiar. Entonces, para cuando yo ya estoy y tengo conciencia, la casa en la que vivíamos estaba caída, habían unos cuartos que no tenían techo, otros tenían, siempre se caían, tenían plástico. Cuando llovía, este plástico nos caía en la cara, era así, tremendo, ¿no? Eso. Una cosa, tu abuela se llamaba Ismeria. 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 Se llama, sí. Qué lindo nombre. Sí. Ajá, gracias. Ismeria.
lo que te explico, igual, o sea, no hago esta diferencia yo, o sea, para mí Meria es mi abuela y Olga y Simón, que son sus padres, son mis abuelos, o sea, no hago diferencia porque hay cosas, o sea, estoy como... Pero generalmente apellidos como Ogonaga son más de la costa, me parece, ¿no? No, en el Valle este apellido es muy común. De hecho, mi abuela Olga, sus apellidos eran Ocles o Gonaga, ¿no? Es muy común en el Valle. Bueno, sin embargo, o sea, lo que digo es que toda esta cuestión de precariedad, de comer una vez por día, cuando más había 2 veces máximo, me fueron haciendo una persona fuerte. Me tocó ir siendo una persona fuerte desde niño. Recuerdo ir a la escuela sin zapatos. Recuerdo que tenía yo un compañerito que su familia tenía una tienda, ¿no? Y él siempre tenía refrigerio, ¿no? Y en mi caso era, o sea, yo no tenía ni colación ni refrigerio y tenía que asistir a la escuela, ¿no? No había cómo quejarse de esto, porque es lo que había. A veces ibas tomando agua de limoncillo y es lo que es. So, este compañerito me convidaba un poco de su refrigerio y así, ¿no? Entre esas cosas que ¿Qué profesor también, te recuerdas de ellos? ¿Estabas de la escuela? Sí. A ver, la profesora Berta Jara, ¿Ya? era muy chévere la profesora Berta Jara. Recuerdo al profesor Hugo Valdivieso, aunque él no fue mi profesor, él era el director, este director que era bravo y toda la cosa, ¿no? Que luego después de unos años le vi y digo, qué chiquito que ha sido el profe. Y le teníamos tanto miedo, huevón. Y ha sido así un chiquitico, wow, pero el man sabía implantar respeto. Imponer. Aunque de una forma un poco Abusiva. cuestionable en este momento. Y si me está escuchando el profe, porque él es de Ibarra, vive en Ibarra, estamos en otros tiempos y esto hay que cuestionar, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, a ver, bueno, mi profesor director para cuando yo estaba en 6º grado era Pedro Obando. Recuerdo a Efraín Chalcualán. Recuerdo algunos profesores de la escuela, pero no me vienen ahora mismo sus nombres, porque, bueno, además, igual en cada grado teníamos un solo profesor, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu escuela? Luis Napoleón Dillon, de Juncal. Sí. Ya. Eso. Y también algo que en este momento de mi vida y en mi trabajo académico critico mucho es un poco esta cuestión racial incorporada en los profesores, que para mi tiempo, y espero que ya no sea así, usaban epítetos raciales súper fuertes, o sea, cosas como, con ustedes no se puede, ustedes no saben nada, como no son lo suficientemente inteligentes y son problemáticos y cosas así, y el negro después de las 12 no piensa, cosas como es, que espero que no estén sucediendo más, que sucedieron. Y al ser yo una persona súper despierta, estas cosas fueron marcando muchas, fueron dejando hasta traumas, ¿no? En mí. Claro. Me acuerdo alguna vez pregunté porque era la clase de historia, ¿no? Y en esta clase de historia siempre se tendía en este tiempo y estoy hablando del 99-2000, no estoy hablando de muy atrás, ¿no? Y acá. Sí. Se tendía, claro, a heroizar a los españoles y cómo vinieron a salvarnos de la barbarie india y no sé, cosas como esas. Y claro, también se heroizaba a Atahualpa y a Rumiñahui, y esto está bien, pero esto todavía no era una historia que me representaba a mí. Todavía estás hablando de los españoles, estás hablando de los indígenas, y con los indígenas yo me llevo muy bien, pero todavía esta historia no me representa y me dejo preguntar de nosotros, que es la clase de historia y
necesito reconocerme en esa historia. A propósito de lo que dices tú, que es importantísimo lo que acabas de decir, por ejemplo, al llegar a la escuela y al saber que tú tienes que hacer las cosas en el lenguaje, y que en la gramática, me supongo, en las enseñanzas y todo. Hay una escultora de Carpuela, Alicia Villalba, ella sacaba una especie de instalaciones en donde escribía como hablan la gente del Valle. Y ante eso ella sufrió arremetidas brutales porque como profesora creo que se desengañó de esa onda. Sí. Siempre era así, o sea, nos cohibían el acento, como que, o sea, siempre se ha relacionado nuestro acento en el Valle del Chota con una ignorancia, con una falta de inteligencia, con una incivilidad, se puede decir. Pereza. Entonces es pereza, entonces siempre nos estaban corrigiendo. Por eso ahora muchos de nosotros, incluso yo, cuando salimos a la ciudad, nuestro acento cambia, nuestro acento es diferente porque tienes toda esta carga negativa diciéndote que la forma en cómo, exacto, la forma en cómo hablas es incorrecta y es hasta se hacía sentir que era como una falta de respeto nuestra forma de hablar. So, está, ¿no? Este trauma haciéndote, porque, o sea, aparte de que ya racialmente nos hacían sentir inferior, ya éramos inferiores raciales, y seguíamos profundizando esto más, siendo inferiores en la comunicación. En la comunicación. Exacto. ¿no? So, es por eso muy normal que cuando salimos a la ciudad empezamos a poner la S y la R, que no son cosas comunes en nuestro acento, nosotros no hacemos eso. Claro. Ya completamos las palabras y estas cosas, ¿no? Y bueno, y lo que decía con esto de la historia es que cuando pregunté de África, lo que se redujo a decir el profesor fue vinieron de África como esclavos y se acabó, o sea, done. Y fue como que, wow, qué gran historia, ¿no? So, entonces esto me hacía muy consciente de un montón de cosas, ¿no? Eso en ese sentido, no sé si eso responde a la pregunta, Jorge Luis. Sí, cómo no. Me parece estupendo porque de esa manera entendemos que eres una persona que has evolucionado muchísimo, honrando a tus ancestros y permitiendo que eso te represente a ti y también te convierte en una persona con posibilidades identitarias definidas. Pero nos habías dicho que precisamente de ahí, de ese tipo de relaciones familiares, surge el Lobo Pepino Ovo. Cuéntanos en qué consiste este concepto. Ya, ok. Bueno, primero, ¿de dónde surge la idea? Yo esta idea ya le manejaba como desde 2013, 14, ¿no? Pero siempre se necesita otros locos que te sigan en estas cosas, ¿no? De ahí para 2016 fue cuando decidimos ya hacerlo, porque ya hacíamos este tipo de cosas en las reuniones familiares. Nosotros, por lo general, tenemos reuniones de la familia ampliada, es un montón de gente. So, domingo. Ya, ahí hacíamos algunas cosas y ya con mis hermanos y mis primos y hacíamos esto en la familia. So, en este 2016 ya habían unas cosas que estaban sucediendo en el Valle que posibilitaron esto, y estas cosas eran que Irving Lírico, Alex Wayne tuvieron un pegue fuertísimo en la música, so la gente estaba mirando al Valle de otra forma. Por ahí salió Cristian Congo, se mandó un video improvisado súper bueno diciendo, vea, yo le quiero bien duro, y que empezaron a ver al Valle. Y sí, yo no puedo decir otra cosa más que la verdad. Y para ese tiempo también Esteban Campeón Padilla estaba súper fuerte en las redes sociales. Le admiro un montón, ese man es lo más genuino que hay. y se está mirando al Valle, entonces yo tenía el proyecto y viendo cómo estaban evolucionando las redes sociales, porque yo ya me imaginaba esto, lo que está sucediendo ahora con TikTok y esto. Yo la propuesta les hice a otras personas, pero no había quien se anime. Pero también, en honor a la verdad, puedo decir que lo
lo tomé yo mismo porque antes ya había hecho algo similar en el colegio. Yo fui como la primera persona que en el Valle del Chota se atrevió a rapear. De hecho, cuando yo te conocí, Jorge Luis, yo estaba rapeando. Yo te conocí con Cristian Delgado, el bandido. Ahí me regalaste el documental y me firmaste incluso el documental. En ese tiempo yo estaba rapeando. Yo fui la primera persona que rapeó, y después de eso hubieron otras personas como Alex y como Irving, que de hecho a Irving yo le traje a cantar conmigo y después de eso él arrancó su carrera, que se atrevieron a hacerlo. Entonces esa fue la visión. Igual después con Ovo Pepino, y digo, ok, si solo hago la propuesta nadie lo va a hacer, tengo que hacerlo yo para que aparezcan luego otras expresiones de este tipo. Entonces le cuento la propuesta a mi hermano y mi hermano me dice, loco, de unas, nosotros hacemos esto, porque y entonces estábamos barajando el nombre y pensábamos unas ideas absurdas, pero en todo eso me viene la idea. Un poco antes de eso sabían hacer un chiste en Juncal que decían, ovo, pepino, ovo, porque hay una señora que dice así en Juncal, y hacían como burla de esto, pero para mí esto no es una cosa de burla. Entonces yo junté este grito de guerra que le llamo yo de las mujeres del Valle. Bestial. Me junté con toda esta cosa de cómo mi familia se reestructuró a partir de las mujeres, cómo ellas tomaron las riendas de sus propias vidas a partir de una desgracia. Y digo, en esencia, estas mujeres, no solo ellas, históricamente las mujeres en el Valle del Chota han tenido una supremacía, una participación súper importante. Vale. Esto no quiere decir que no haya machismo, que no sea una sociedad patriarcal. Hay, pero a pesar de todo eso, estas mujeres son las que han mantenido como la socialización, y de hecho, incluso, si en algún momento lees mi tesis, que ya hablaremos de eso, son las responsables incluso del avance de la urbanización de algunas comunidades en el oriente del Valle del Chota. Ya hablaremos de eso. Dije, ovo, pepino, ovo suena bien, es llamativo, tienes que venir con algo creativo, pero además, ovo, pepino, ovo tiene una historia detrás, no es un nombre cualquiera, no es creado así al azar, no es creado porque sí, tiene toda una reflexión. Muchos pensarán que, claro, como Ambuquí es la parroquia en donde están, en general, no es la parroquia del Valle del Chota, es la parroquia de Ambuquí, y Ambuquí es conocida por el lobo. Entonces realmente hay gente que piensa que tiene una vinculación unívoca con eso. No, para nada. O sea, claro, obviamente Ambuquí es el proveedor de los ovos, pero de ahí las historias, las inclemencias, las vicisitudes que estas mujeres pasan para vender esos ovos y regresar con algo que comer a la casa, eso es ovo, pepino, ovo, eso exactamente, ese proceso de lucha de estas mujeres, ¿no? En el Valle del Chota. Eso es de donde salió ovo, pepino, ovo. Bestial. Ahora, nosotros conocemos, por ejemplo, que el Juncal es el verdadero puente entre el Carchi e Imbabura, pero también es un escenario donde cuando pasaba por ahí la gente en otros tiempos, era, porque conocemos que el valle es un vergel, donde se producen muchísimas cosas. Entonces, la forma como vendían los ovos, la forma en la que se vendían todas esas cosas, era como una especie de paso obligado el Juncal y de detenimiento para llegar a Ibarra. O sea, antes de Ibarra tenías que hacer la parada total ahí. Esta realidad de ser una especie de frontera en el Juncal, ¿cómo les fue marcando un poco a ustedes la capacidad de adaptarse un poco también a las diferentes personas, tanto pastuzos, colombianos, a la gente que pasaba, quiteños, etcétera? Bueno, sí, esa es la situación, ¿no? Juncal es un territorio de paso, o sea, el turista, el viajante, se queda ahí, compra algo y se va, ¿no? Entonces, es algo complejo. De hecho, en mi análisis, entiendo
entiendo esta ubicación geográfica de Juncal, lo que posibilitó otras actividades económicas hacia los 70s, 80s, como el cacho, por ejemplo. Y el cacho, desde mi punto de vista, no es algo negativo, ¿Ya? como desde la legalidad, son contrabandistas y son delincuentes y esto y lo otro, sino que el cacho representa como una salida a esta asfixia económica la que vive el Valle del Chota, ¿no? Y esto se puede ver reflejado claramente, el hecho de esta cercanía, de ser el territorio de paso, de tener 1 hora de distancia con la frontera, y cómo posibilitó el cacho, se puede ver en comparación. Si tomas Juncal, Chalhuayaco, y comparas con Pusil, por ejemplo, con Tumbatú, por ejemplo, las diferencias son abismales. Sí. Entonces, sí, hay... de hecho, el cacho en el principio se posibilitó gracias a lo que Bourdieu llama el capital social, ¿no? El hecho de estar en la carretera que te posibilitaba conocer gente que sabía de cómo es esto. Así inició el cacho. El comercio invisible. Pero sí. A propósito de esto, porque tú tocas un tema álgido, sobre todo, que es importante para que la gente vaya entendiendo. El cacho, el cacharro o la cacharrería, las cacharreras, etcétera, son hombres y mujeres que hacen contrabando, pero el contrabando es de distintas maneras, ¿no? Cuando una situación es grave, yo recuerdo una ocasión muy lamentable en la que, pasando por Carpuela, vi que habían, no te exagero, por lo menos unos 70 policías como si fueran a una guerra. Entraban a Carpuela como si fueran, ¿cómo te explico? Esas bandas del Bronx, hermano, así, armados, loco. Y esto me parece que, bueno, en definitiva fue el detonante para que sucedan muchas otras cosas, pero también es el ritmo que ha marcado una población que está viviendo entre la miseria, la desesperación y un progreso plausible, o sea, así nada más, ¿no? Yo pienso que es importante lo que dices tú. O sea, el Valle del Chota vive violencia estructural, ¿no? Y el cacho es una respuesta a esta violencia estructural, histórica, política, social, ¿no? El cacho responde a esos agujeros que dejó el olvido, porque mira, exacto. Mi profesor Carlos de la Torre, él dice que después de la abolición de la esclavitud, la población afrodescendiente del Valle del Chota entra como en anomia, en olvido, porque ya no estaba siendo administrada, ahora pasan a estar endeudados en las haciendas, en el sistema de concertaje. Claro. Esto sucede hasta 1964 con la primera reforma agraria, y de hecho conoces bien de esto porque me estabas relatando esto, de cómo no se le podían acercar a Rosales, y esto no estamos hablando de 1800, estamos hablando de 1950 hacia acá, 60 hacia acá, cuando esta población, si todavía les preguntas a los viejos que quedan en el valle, ellos dicen nosotros éramos esclavos, porque el sistema de concertaje era esclavización, solo cambiado de nombre, ¿no? Entonces, este olvido, esta salida de los libros oficiales de la administración pública, deja al Valle del Chota en una anomia. Esta anomia en el 64 se convierte en, conseguí un poco de tierra, pero se convierte también en muy pocas políticas públicas, en muy poco acceso e inclusión en la política pública, a la sociedad en general, porque si somos realistas, Ecuador siempre se ha imaginado como una nación mestiza y folclóricamente como una nación indígena, ¿no? Esto hace que estas personas sin educación, porque el concertaje no le dio chance a nadie de educarse, recién
en el 75, cuando llegan al Valle del Chota los núcleos educativos, unos pocos empiezan a ingresar al sistema educativo, a la secundaria, pero esto todavía hasta hoy, 2021, la educación no logra resolver este hueco que ha dejado en el Valle del Chota. Entonces, a esta gente sin educación, con muy poca tierra, y de hecho la tierra a la que accedieron no fue la mejor. La tierra en el Valle del Chota sigue estando concentrada. Esto conoces mejor que mí. Vámonos a Salinas y veamos dónde está la tierra. Claro. Ajá. Entonces, esta gente que hacia finales de los 70 seguía viviendo del cambeo, empieza a generar dinero con el trabajo en la Panamericana, que se abre en el 70, entre el 70 y 75, y ahí se empieza a abrir el cacho. Y ahí recién empiezan a haber un pequeño flujo de dinero hacia el Valle del Chota. Ajá. Y esto se puede ver muy claramente, Jorge Luis, porque hasta ese tiempo las casas del Valle del Chota eran las casas de Bareque, y, no? y las primeras personas que empiezan a cambiar este tipo de vivienda hacia la vivienda de adobe son las personas que, uno, tenían tierra y tenían varios hijos para trabajar esa tierra, o dos, estaban en el cacho. Entonces, viendo el cacho desde esta perspectiva, ves que no es una cosa de, somos delincuentes y hacemos lo que nos da la gana, como quiere la ley pinta esto, y siempre que han asesinado a una persona del Valle del Chota en ese contexto, han querido justificarlo de esta forma, cuando el cacho todavía sigue respondiendo a la violencia estructural estatal, ¿no? Eso. Y naturalmente, claro, esto desembocó en una serie de circunstancias en las que la población negra o afrochoteña, o como quiera decírsele, comenzó a tener una serie de disputas con los blancos. Hay alguien, una persona que recuerdo tuvo una bronca ahí en el Parque Pedro Moncayo y se les atravesó el parque y no le lograron capturar a él, ¿no? Entonces, evidentemente, eso buscaba de algún modo establecer un punto de animadversión contra la gente negra. Y sabes que, claro, han habido desde atropellos hasta, como tú dices, muertes violentas con testigos y todo, en donde generalmente la impunidad ha hecho sus mieses, ¿no? Sí, pero bueno, creo que la entrevista se está convirtiendo en algo súper académico y no debería ir por ahí, ¿no? Creo. Chévere, Dieguito, de todas maneras. Vos dirige, hombre. ¿Cómo fue cuando tú sales ya a Ibarra, ya te enfrentas un poco a las circunstancias de las que nos habías hablado y empiezas a estudiar, haces una tesis, me dices, ¿de qué se trataba la tesis, hermano? Ok, hold on. Bueno, lo que tengo que narrar esto desde el principio, ¿no? Al salir del colegio, yo me fui a Quito a trabajar para intentar ahorrar dinero e ingresar a la policía, porque estas son las opciones que tenemos en el Valle del Chota. Sí. O te haces policía o futbolista, o te vas al cacho, pero tus opciones son bien reducidas, ¿no? Entonces yo me fui a Quito a trabajar, pero la vida en Quito estaba súper difícil. Ganábamos $160 y de ahí la comida, el arriendo, el pasaje, toda esta vaina. Ahorrar fue complicado. De ahí yo decido ir a la universidad. En la universidad yo estudié inglés. Soy profesor de inglés, no le digas a nadie, aunque esta es una entrevista pública. Soy profesor de inglés. Fue difícil en la universidad para mí. Se notaban las deficiencias que yo tenía en comparación con mis compañeros que estudiaron en la ciudad. Claro, y en las escuelas mismo ya. Ya, pero aún así fui uno de los mejores de mi promoción. De mi promoción, sí. Por no decir el mejor, pero bueno. Luego de esto hago la maestría en políticas públicas en Flaxo, conseguí información por ahí, y esto porque soy un necio, ¿no? Y en este momento me encuentro estudiando el doctorado en ciencia política en Flaxo,
Estoy acá en Estados Unidos trabajando con mi director de tesis. Un poco ya en un mes regreso a Ecuador y ya tengo que tener lista mi tesis. Entonces, de la tesis que estoy hablando es de esta. Las anteriores ahí están. Estoy hablando de la tesis doctoral ahorita. Chévere, chévere, Sí, chévere. ajá. Oye, esta oportunidad que tenemos un poco de dialogar contigo, por ejemplo, yo estaba conversando con mi nieta, ¿no? Tiene 15 años y le conté que te iba a entrevistar a ti y me dice, ¿sabes que él, chuta, en todos los estados de mis amigas, en TikTok y de tales, es un pobre capo, ¿ya? Y esta forma, por ejemplo, didáctica que tienes tú de ofrecer, ¿tienes tú un video, por ejemplo, en YouTube donde podamos ver, por ejemplo, más de un minuto alguna de estas representaciones en las que tú le haces dar cuenta a la gente de algunos temitas que son prudentes y a veces en el tratamiento de las relaciones humanas en las que tiene que ver el amor, el odio, la desesperanza, todo ese tipo de cosas se ponen de manifiesto y tú expresas toda esa capacidad que tienes. Ya lo habías dicho tú antes de Esteban Padilla y de algunos otros, pero ¿cuándo decides tú asumir el reto de Ovo Pepino Ovo como un mecanismo de redes para permitir reír o para permitir reflexionar o para ver qué es lo que sucede? Bueno, o sea, como te digo, Ovo Pepino Ovo nunca fue un proyecto vacío, ¿no? Nunca estuvo en el vacío. Yo al menos puedo recordar tres de los objetivos. El primero es porque, o sea, porque la representación del Valle siempre es, como decíamos, esto de la ignorancia, de la violencia, de todas estas cargas raciales que pesan sobre nosotros, ¿no? Entonces, cuando la gente se imagina al Valle del Chota, se imaginan un lugar en el que te van a robar, en el que no puedes ir con tranquilidad porque te pueden pegar o te pueden hacer algo. Y vos que has estado en el Valle del Chota sabes que esto es una historia sacada de donde no les da el sol, ¿me cachas? So, ante todos esos prejuicios, hay formas de expresar, de mostrar que no es así, ¿no? Que no es como nos pintan, que somos gente amable, normal, gente viviendo el día a día. Exacto. Muy chévere, alegre. Ajá, exacto. Entonces, a través de los videos, intento que se vea que no somos violentos, que tenemos, o sea, que yo puedo hacer y decir cosas que caben súper bien en mi vida, como en la tuya, como en la de cualquier otra persona, you know what I'm saying? Porque somos gente. No somos gente negra inventada con estas ideas de la colonialidad, incluso de pintarnos hasta como caníbales, ¿me entiendes? O sea, hay que desmontar estas ideas de alguna forma. Y Ovo Pepino hace eso, entonces muestra gente normal, viviendo la vida normal, usando su dialecto. Esto es otro de los criterios súper importantes de Ovo Pepino Ovo, porque hay que mostrarnos como somos. Y me llamaba un poco la atención lo que me contabas de José Chalá. José Chalá le considero mi maestro en muchos aspectos. Sin embargo, claro, estamos hablando de 2004, 5, 6, en que estabas haciendo el documental. Pero esto tiene mucho sentido, como te digo. O sea, los prejuicios nos han hecho creer que nosotros somos malos, que no hacemos las cosas bien, que hablamos mal. Siempre nos dijeron esto en la escuela, en el colegio. So, cuando te presentas ahí afuera, siempre queda esto de harís las cosas bonito, no harís queda mal, ¿me entiendes? So, like, desde la forma de hablar, desde todo esto, o sea, a mí siempre me están diciendo... Vamos a ver. O sea, estás diciendo exactamente, darisme, o tantas expresiones, ¿me entiendes? Y se entiende, ¿no?
y se entiende, o sea, Perfecto. eso es todo. Pero el tema es que somos una población históricamente invisibilizada, negada, menospreciada. Entonces, todo lo que viene de nosotros es menospreciado. Sin embargo, hay un montón de cosas que la población no afro, la población no negra, se apropia o sea, hay muchas cosas de nosotros de las que se apropian, pero nos niegan a nosotros. Ejemplo, las trenzas. Ejemplo, como dices vos mismo en el documental, cuando están jugando fútbol y hacen goles son nuestros, cuando están perdiendo son ellos y vuelven a ser los negros y vuelven a ser animalizados, ¿no? Esta frase de tu documental yo le tengo aquí metida, ¿eh? Entonces, ok, cojamos, por ejemplo, cuando van a los clubes a bailar salsa, bailan como nosotros, quieren bailar como nosotros, pero nos niegan a nosotros, you know what I'm saying? So, Es una estupidez, ¿eh? Es una estupidez. Exacto. En general, el coloquio, la forma de hablar, las expresiones son utilizadas a veces para maldecir, para insultar y para vejarte, pues. Y utilizan las mismas palabras que utiliza, es que no está bien dicho. ¿Pero por qué no está bien dicho? Pues, ¿y por qué no se puede decir eso cuando te estás comunicando y entiendes perfectamente que es lo peor? Exacto. Pero además, o sea, el tema es que, checa, a ver, nosotros en el Valle del Chota compartimos dialecto con Colombia, con Argentina. I'm gonna show you that right now. Te muestro eso ahora. Sí. Pero, por ejemplo, si un argentino dice vení, todo bien. Si un afrochoteño dice vení, mal. Si un argentino dice escucha, bien. Si un afrochoteño dice escucha, mal, porque tienes que decir escucha. Si un colombiano o un argentino dice vos, ay, qué lindo acento que tiene, me enamora. Pero si un afrochoteño dice vos, es grosero, es violento. Oye, ¿me entiendes? O sea, defínanse. Es importantísimo porque, por ejemplo, hay gente que quizás el arrastrado que tenemos los ibarreños, o sea, está también arraigado entre la gente del Valle, porque tienen una vinculación increíble, ¿no? O sea, no solamente que existe de por medio una familiaridad muy especial entre los ibarreños y el Chota, porque es parte del cantón, pues, a la larga, ¿ya? Entonces, sí es a veces ofensivo entender que estas pluralidades, sobre todo en vocablos, en expresiones, sean convertidas en insultos, y no es así. Claro. O sea, y es un poco desgastante tener que explicar esto siempre. En los videos siempre aparece uno que otro diciendo, aprende a hablar, no sabes hablar, y así yo. O sea, ¿y lo que estoy haciendo qué es? Y si me estás respondiendo lo que estoy diciendo, se supone es porque estoy hablando, ¿o no? No estoy mudo. O sea, ¿no? Es desgastante. Y claro, el arrastrado nuestro responde a que los ancestros estaban ahí, tuvieron un montón de socialización con indígenas también al llegar al Valle de Coangue, claro. Claro, de hecho el Valle de Coangue estaba habitado originalmente por indígenas. Por indios y plantaciones de coca. De coca, de maíz, algodón, eso está muy bien dicho en el documental. De hecho, a quienes estén escuchando deberían volver a ver al Pachaca Puente de Tierra, ¿eh? Sí. Sí, porque ya le voy a sacar de YouTube y le voy a pasar a Cholo Flix. Mucha nota. Así será. Habla bien. ¿Y dónde voy a ver yo entonces? No, nunca lo voy a hacer porque como ya tiene tantas visitas en YouTube. En YouTube, claro. Yo le abrí porque el cine ecuatoriano tiene sus bemoles, ¿no? Y no tenemos pues una situación boyante. Precisamente estaba viendo lo que dicen los compañeros documentalistas, que para los premios, o sea, para los fondos concursables, tú necesitas hablar o del COVID o de la rehabilitación social. ¿Rehabilitación social? ¿De quién? ¿De qué? ¿Por qué? O sea, imagínate cómo nos ponen camisas de fuerza un poco para la creación.
Y eso no debería existir. Una pregunta adicional y también es una inquietud. El hecho de que la cultura choteña está basada no solamente en el habla, sino también en la forma de vestir, en las esculturas, por ejemplo, que comenzó a crear Alicia y con otro grupo, un belga, en Mascarilla, y ciertas tradiciones, y sobre todo la bomba, hermano. O sea, la bomba como instrumento de supervivencia cultural, basados precisamente en lo que significa la banda mocha. Eso tiene una incidencia poderosa y yo no sé hasta dónde han llegado en constituir a la bomba como patrimonio musical de la nación. Entiendo que eso ya pasó, ¿no? Ya es patrimonio. Sí, es patrimonio, pero Y exacto, ajá. De hecho, o sea, el tema, por ejemplo, y no es por criticar, solo es por ir desmontando realidades. O sea, la bomba es aceptada cuando la canta Whittington. Te das cuenta. Y hay gente, por ejemplo, como Neri Padilla, como Mario Diego Congo, como el propio Milton Tadeo, que han hecho de la bomba realmente una exploración increíble de la música, y no me puedo olvidar tampoco de las Tres Marías y de algunos otros personajes que son hermosos dentro del contexto de la música y que han logrado producir excelentes ritmos y que ahora pues forman parte ya de nuestra identidad. O sea, vos sabes, ya se acabó la fiesta, empieza la música o de los negros o de los indios. O es la bomba o es el saltachpa. Se acabó el rock, se acabó el reggaetón, el hip hop, tales, y empieza esa nota. Y eso forma parte a veces de nuestra identidad. Los niños crecen con eso. Ojalá, o sea, ojalá se le dé el valor histórico, el valor cultural, simbólico que la bomba tiene, ¿no? Y un poco igual retomando una polémica que generó cierto cantante ecuatoriano con sus comentarios súper racistas. La bomba es africana, vino con nosotros en el barco, por lo tanto la bomba le pertenece al pueblo afrochoteño, y eso no hay que decirlo, simplemente hay que responder a esta inadecuada expresión de este señor, ¿no? Nada más. Pero eso, o sea, para que esto suceda, entiendo que la afrodescendencia, la afroecuatorianidad tiene que ser parte de un imaginario de nación, porque todavía, como dije antes, el Ecuador niega este imaginario realmente diverso, multicultural, multiétnico que Ecuador tiene. O sea, en el papel todo lindo, el multiculturalismo en el papel suena lindo, pero en la práctica, socialmente, Ecuador sigue siendo una dictadura racial. Latinoamérica es una dictadura racial. Entonces, mientras esto suceda, por ejemplo, con el ejemplo muy chiquito que di, ¿no? Cuando canta Whittington una bomba, de hecho, cualquier cosa que él hace y le llama bomba, esto es aceptado y suena en toda la radio. Pero luego nuestros grupos de bomba sacan unas maravillas de canciones, por supuesto, y esto suena como en espacios más privados y sí. O sea, a quien tiene como el acceso, pero a nivel nacional estamos relegados de esto. Entonces, el imaginario de nación tiene que incluir estas expresiones culturales, estas expresiones diferentes, ¿no? Porque como digo, el poder sigue estando concentrado, lo que se escucha sigue estando concentrado, lo que es correcto, sí, lo que es correcto y lo que es incorrecto sigue estando concentrado y dictado a partir de cierta adscripción étnica o racial hegemónica en el país, ¿no? O sea, el país necesita profundizar un montón de cosas en esto y realmente hacer del discurso multiculturalista, del discurso de inclusión y diversidad una práctica, no solo que
que esté metido ahí en la Constitución, que ya esto es un paso, es muy bueno que se reconozca en la Constitución. Nosotros no estuvimos en la Constitución sino hasta 1998, esto es importante, pero puede ser letra muerta si no, si en la práctica, si en nuestras vivencias no vemos la riqueza de nuestro país, ¿no? Eso. Esto que acabas de decir es sumamente importante porque en la práctica la interculturalidad comenzó un poco a definirse a través de cierto tipo de programas, esencialmente fondos concursables, a veces la ley que tenían de la ley de comunicación en donde se obligaba también a que se ponga música nacional y todo eso, permitió de algún modo una especie de dignidad aparente y efímera para muchísimos de los artistas del Valle. Y yo creo que ahora, después de la pandemia, yo he sentido como una especie de liberación de mucha gente, como que se liberó de un poco de ataduras y están haciendo unos productos musicales y comunicacionales súper plenos. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, Dieguito, sabes que muchas gracias por este tiempo que nos has concedido. Esperamos volver a hacer una nueva entrevista cuando ya regreses acá y ahí podemos conocer un poco más de los productos comunicacionales que hace Diego. Tienen ustedes un canal de YouTube también, ¿no? Sí, estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok, vayan ahí, búsquennos. Y síganos, esa es otra cosa. O sea, el hecho es que las redes sociales te permiten generar ganancias. Nosotros todavía no generamos ganancias porque hay que vernos hacia adentro. Estamos haciendo cosas buenas hacia adentro, entonces hay que apoyarlo de adentro. Síganos en nuestras redes, Ovo Pepino Ovo. Eso, Ovo Pepino Ovo. Bueno, nosotros les vamos a dejar con un pequeño video y nuevamente agradecerte por esta comparecencia, que espero no sea la última y podamos un poco seguir abordando diversas temáticas que tienen relación precisamente. Bueno, yo me considero el negro más blanco del Chota, pero igual trabajo con algunas personas acá en Alpachaca y seguimos trabajando, pues porque hay que seguir trabajando, creando, innovando, ¿no? Esa es la idea y eso es lo que están haciendo ustedes, por lo cual les felicito de una manera muy puntual. Gracias, Jorge Luis. Espero estar en tu próximo documental, en Alpachaca. Siempre que veo, digo, ¿y dónde estaba yo? ¿Por qué no salgo yo ahí? Asegúrate que esté en el próximo. En el 2. Gracias, Diego Palacios Ocles de En Alta Vibración. Amigo mío, un gustazo haber compartido contigo esta noche. Un abrazo. Gracias, hermano. Yo. Esto va dedicado para toda la guerra. Salsa choque improvisado, y ya tú sabes. Ya van a empezar. El fin de semana quedó bien mal. Vean, a mi equipo no tengo tiempo. Y Barcelona, pa' colmo copian nombre de otro equipo, ve. Liga campeón de Libertadores, de Sudamericana, ruso. El mejor equipo saque porque está mal ahorita, ¿qué? Y el Quito. No hablemos de mi Quito. Quito ya va a desaparecer. Vean, no estamos discutiendo de fútbol, verán. Coman breve porque hoy asoma ese. Ustedes ya saben. El agua pegando bien breve. Ni el agua pegando yo. Y de ahí, todo bien. ¿Qué más ve? Cuando helado, guau. Ya se va a acabar, pues. Y usted no tiene helado, usted. Yo ya me acabé yo. Ya no tengo. Más chiro, guau, no tengo para un helado. Yo, ya va a pedir. Sí, aquí venía a pedirles un pite. No, toma, toma. No tengo moneda, guau. El man, ¿por qué se va el man, guau? ¿Por qué se va? No sé, Ana. No es que la liga perdió el fin de semana, ¿qué será? Va, ese equipo no vale, guau. ¿Qué va a valer? Malo. Hasta el jugador. Bueno, de este lado, guau, bueno está. ¿Qué más? ¿De qué es? Naranjilla parece. Naranjilla, piña. ¿Qué piña es? ¿Qué será? Acaba de chupar todo y todo. Pero seguramente se va, solo porque le pedí el helado nomás se va eso. Vamos. Hablamos, ve. Pila. Ya. Pila, no. Pila.
Guaguas, bien de más ese baile con Zetala Lesguay, ese bien arrechísimo ese guaguas, soy mamita. Te está metiendo bien, hermano. Bien bueno, Y la mujer que canta con el hermano, ¿quién es? Esa bien lindón, hoy mamita, bien linda es esa. Una voz bien suave. Y una bozón, hoy mamita. Le canta bien la mano. Guaguas, pero le estoy diciendo con hambre, ve. Y a misma no saben quién puede aparecer. No es que me molestó el diente a Cala. Le masqué para que le mascó. Calla, yo guambucha. Está doliendo el diente, ala. Fíjate buena que está este pan. Está cansísimo. Y ahí, guaguas, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, aquí por guaguas. Oye, aquí pasaba, guaguas, estaba pasando por aquí, guaguas, estaba pasando por aquí. ¿Cómo se pasaba por aquí? Le dieron a ese. Le dieron por aquí. No pasó por aquí. ¿Qué querés? No lo vimos nosotros a ese. Y guaguas, están comiendo, ustedes están comiendo, guaguas. Sí, aquí. Ya lo tengo yo. Un pan con cera. Bueno, Bueno, está. está. Hace como un Peter, estoy sin comer yo, estoy sin comer. Pero vos solo con hambre sabés pasarla. Es que mi mamá no ha cocinado, entonces ya estoy jalaguara, Solo así de vos. Madre, no dejas ni acabar. Justo en el gusto uno ahí comiendo y vos venís. ¿De dónde sabes aparecer? Ay, ya estaba en la esquina yo viendo cómo juegan bols. Toma. Vamos, guaguas, vamos, ve. Mira. ¿Qué más la gente? ¿Y de ahí? ¿Todo bien? No, come unos guandules en la casa, la bien chicos. ¿No tenés paquete? Come unos guandules, estaban bien ricos. Chuleta, come. Tengo plata. A mí vale. Llaves y plata. Llaves doy yo. Guaguas. Estamos discute a la Axel, come breve hoy viene el puro ve. Uy, mamita, ese no, me yo tiene traumado, ya no le avanzo a ese ve. Uy, mamita, yo va a acabar. Donde que me hago otra vez la que le guasea a ese. Uy, mamita. Por Dios que le voy a hacer una bien hecha, veris. Y ahí, guaguas, ¿todo bien? Y de ahí, ¿todo bien? ¿Qué más? Salude, pues, salude, ¿todo bien? Aquí, esa guaguas. es. Ya, ¿qué más? Aquí vine aquí al parque a verle una mano, guaguas. Así será. Sí. Y de ahí, saladazo. No, si no se pasa algo que yo, pues ve. Va a vengar, yo será. Ya vamos a estar comiendo ustedes. Ellos nomás, yo comí en mi casa. ¿Ya comiste? Sí, yo comí en mi casa. No como yo, wow. ¿Qué quieres, chocho? ¿Ah? ¿Quieres chocho? ¿Quieres chocho? ¿Qué quieres? Dame. ¿Quieres ver? Espera, ya te voy a dar. Come vos con cuchazo. Toma, el carajo. Eso será ser amigo. O sea, Toma, te uno estoy está con diciendo. hambre y vos estás escupiendo aquí. Dale, carajo. No escupí, ve. Entonces, así quieres que coma. Come vos, pues. Puche. Eso será ser amigo. El carajo todavía sembraba. Bravo todavía. Ya, Yo sí ahora, dije ya. que te iba a hacer. Mortó de hambre. Pide. Yo que ya estaba bien cansado de ese. Ya desperdicié los chochos, guagua. Soy mamita. Está de más, salsa. Sí, que abusaba ya. Ahora no pinte ese cuchazo, coño. Enfermo ese puta. Coñazo. No, se escupe en el cevichocho, se cuche. When I come, yo, and I come to that. Ciao baby, goodbye my baby. Dale, ahora no me importa con quien ustedes esté. Me tiene sin cuidado, me importa 5 y 3. Yo tengo una gata que te... La EMAPA Ibarra le recuerda que para su comodidad ponemos a disposición nuestros canales de pago de sus planillas de agua potable en instituciones bancarias, cooperativas, Red Facilito, Redactiva y por medio de transferencias bancarias. Haz tu parte, tus pagos se reflejan en agua de calidad para Ibarra. Síguenos en www.emapaibarra.gov.es y en nuestras redes sociales oficiales. EMAPA Ibarra, trabajamos junto a ti. Inbauto, el norte de Chevrolet. El norte de Chevrolet.